Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 12. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, mirando el contexto narrativo, es decir, el contexto bíblico, cómo se ubica este versículo que estamos estudiando, que es el versículo 12, dentro del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. El contexto narrativo y el contexto histórico, este versículo se sitúa inmediatamente después de la multiplicación de los panes. ¿Y qué es lo que está marcando? ¿Cuál es la preocupación del autor sagrado? Quiere decir que desde la abundancia, porque está entre Oetea o Carú, Ayeva, hay ahora una invitación de Jesús a recoger, ¿verdad?, todo lo que ha sobrado. Es decir, es una administración consciente, saber administrar. Entonces la yapoi pareinte así, ¿verdad?, sino que hay una administración consciente de lo sobrante. Esto quiere decir, queridos amigos, que hay una preocupación también en una organización de la comunidad. El milagro ya ocurrió, la multitud ya comió, pero el relato no termina en ese acto extraordinario y por ahí como a mí ella ya lleva multiplicación, sino que Jesús ahora nos enseña sobre el cuidado de aquello que ha sido dado. Esto es importante, queridos amigos. Es como decir, este es el gran milagro del cuerpo y la sangre de Jesús que se nos ofrece, por ejemplo. Esta es la gracia. Pero ¿verdad? El recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. El hecho de que Dios es capaz de entregarse, de encarnarse, o mano, como nosotros después esta gracia, cómo nosotros lo cuidamos, cómo nosotros lo administramos. Es como decir también a cosas más prácticas en nuestra propia casa, la vida que hemos recibido de parte de Dios. Y todos estos elementos es simplemente para aplicar a la vida del hombre, a la vida de la comunidad, a la vida nuestra. Y por lo tanto, si miramos desde el aspecto exegético este verbo que se utiliza aquí en griego, synagete, que quiere decir recoger,
recogimiento, sinagete. De ahí viene también la palabra sinagoga, lleva el recoger. Implica una acción ordenada de nuevo, recoger, reunir cuidadosamente todo lo que el Señor nos ha ofrecido. Anda cuñamombo ante ñande. Porque ñande yarome emo ñande con aña hembu pare y mañamombo. No. Hay que reunir, dice, cuidadosamente. El signo no conduce, queridos amigos, al desperdicio ni a la desmesura caótica. Entonces, haya desperdicia pama, sino que una abundancia organizada y preservada. La frase para que no se pierda nada introduce además un lenguaje profundamente teológico de Juan, donde la idea de no perder posee resonancias espirituales, también relacionadas a la conservación y salvación de lo que pertenece a Dios, que no se pierda nada. Pero claro, subliminalmente, San Juan y añade, todos los que han recibido gracia sobre gracia de parte del Señor, que no se pierda nada. Ani que ababe y coñan de la corrupto, ani que ababe y coñan de la mondaja, ani que ababe hoy coishuígina lleva gente que se aprovecha de los demás, porque eso se están perdiendo por el camino de la abundancia, digamos, pero en un sentido negativo. ¿Por qué? Y porque no saben aprovechar de esa gracia que el Señor está dando para todo el pueblo, para toda la comunidad, sino que entonces el egoísmo, para que no se pierda nadie. En realidad nosotros podemos traducirlo también para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, saber administrar los bienes de la nación, los bienes de tu familia, los bienes de tu iglesia, de tu comunidad, siempre en beneficio, no aprovecharte de los beneficios que Dios ha dado para todos, como si fuese solamente algo tuyo. De un aspecto histórico, en el mundo antiguo, el desperdicio de alimento era visto negativamente, especialmente en contextos donde el hambre y la precariedad eran comunes. El pan de por sí era considerado sagrado en muchas culturas mediterráneas, donde representaba trabajo, vida, provisión divina. Así también en la Biblia, es decir, en el judaísmo del siglo I, existían estas prácticas de respeto profundo hacia los alimentos, especialmente después de las comidas comunitarias o rituales. El gesto de recoger las sobras refleja así no solo prudencia, sino que también una reverencia cultural hacia aquello que había servido para sostener la vida del pueblo. Peñande yahuerecoajina, peñande yarome eva cueñande, upeañande, ñañonga tuponana, ñaministra ponana, porque es un respeto hacia la comunidad, hacia la dignidad de la persona. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 12. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Queridos amigos, miramos un poco desde el contexto cultural antropológico. Estos dos elementos, la cultura, es decir, ella pañandea yepa, la ñamoy beñanderecoepe, en nuestra cultura, en nuestra relación de sociedad. Eso quiere decir el aspecto cultural, cómo lo desarrollamos nosotros como cultura. Y luego del aspecto antropológico, porque responde a las necesidades humanas. En primer lugar, tenemos que recordar que el alimento tenía un profundo valor comunitario. El valor comunitario. Por eso nos está diciendo aquí directamente, cuando se saciaron,
dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El alimento siempre está en función también de lo comunitario. Dicatuila ñande apuitepe, entonces hoy le ibaré a. Dicatuila ñande apuitepe hoy umin dowerekoyan baebe. Sino que todos tenemos que mirar y tenemos que procurar entenderlo desde esa gracia de Dios, pero que tiene que estar al servicio de todos, al servicio de todos. De ahí la gente la acarúa y lo demás que le coma michi, lleva. Sino que ñandea lleva, ya lleve esa cuana, ya lleve esa peana, ya puede un hanguay, ya entero de y todos tengamos las mismas oportunidades. El excedente, por eso, es signo de bendición, no de derroche. Atención. El excedente es signo de bendición, no es para derrochar. Y esto suele suceder entre nosotros, queridos amigos. Hay muchos que aquí tienen tanto, ¿verdad? Y entonces, pero con mucha facilidad derrocha. O mombo. Apenas huerecoya, o juanape basurero, o ya te pecaja, o caina, vale que tu mijo lleva. Entonces, aquí el excedente es signo de bendición, queridos amigos. No es para derrocharlo, para tirarlo, sino que es justamente para compartirlo. Y por eso que las sociedades agrícolas promovían siempre la conservación. Y de aquí también sale, queridos amigos, esta capacidad y esta iniciativa del hombre. O mañana ella con años en Buma, pero ella vio cuando gracia de Dios se llamando a pegar la expresión de mi mamá, se ando siempre a ni que se me voy a pegar en un bote y pegar que tiene gracia de Dios o me eva de cueñan de a pegar que pe estaba el oña inventar la heladera, oña inventar la refrigerador, oña inventar lo que sea, por no que la llamamos el derroche, sino que sobre todo aquí la conservación, pero siempre en beneficio, queridos amigos, de la comunidad. Por eso que la abundancia requería sabiduría administrativa. La sabiduría administrativa es esencial y es fundamental, queridos amigos. Diga, tú la llamo bonte o bellaín, sino que tenemos que saber administrar. Aquí aparece la palabra shamar, ¿verdad? Shamar, que quiere decir guardar, custodiar, proteger, culturalmente, antropológicamente, y paiteñan de lleva. Ñandeña ñangarecuana, pe ñande yara graciareje. Pero me eva de cueñande, y entonces tenemos que ser capaces de ofrecer, de dar, que la comunidad nunca pase necesidad. Y luego, queridos amigos, los dones de Dios deben ser siempre valorados y preservados. Esto es lo principal, ¿verdad? Porque este es un don de Dios. Upeare ya es huellan que te pega la ñande yara gracia. Es el don que el Señor nos ofrece, es el don que Dios nos regala y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces, pero totalmente y absolutamente también, de vivir desde la gracia del Señor, vivir desde esa bondad y del don del Señor. Por eso los dones de Dios deben ser siempre valorados y protegidos. La palabra shamar entonces quiere decir guardar, custodiar, proteger. Que nosotros miremos y que veamos nuestra conducta, cómo nosotros hacemos que se haga realidad este don de Dios y que llega a toda la comunidad. ¿Cómo vamos a hacer que esto se haga realidad? Y eso va a depender de nosotros. Siempre en el fondo, a una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 12. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Vean de versículos, ina, vean de ya subrayá, ina, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Desde el aspecto y del contexto cultural antropológico decíamos que esa abundancia requería una buena administración, que los dones de Dios tienen que ser valorados y preservados. Upeanaya y Purucuri, algunas de las palabras importantes, palabras claves, queridos amigos. En primer lugar es el periceuo, upeaisehina, abundar, sobrar, exceder. Periceuo. Así es que el don de Dios supera toda necesidad inmediata. Peñan de Yara gracia, don de Dios. Va por encima, queridos amigos, simplemente de lo que yo necesito ahora, sino que supera. Esa gracia de Dios mira mucho más adelante. Mira la sobrevivencia, la supervivencia del hombre, pero a todo nivel. Así es que peñan de Yara gracia, oñeme oñande, tenemos que entender también que eso supera, queridos amigos, toda situación del momento. El Señor no es que solamente mira esta situación nuestra, sino que siempre se proyecta, se prolonga, mira mucho más adelante. Y por eso aquí esta palabra, el periceuo, abundar, sobrar, exceder, es muy importante entenderlo así. Porque ñande yara, entonces ahí la péchala y medidamente ahí. Pea la ñande ya, ella lleva la sueldo y molleo ahí. Pea expresión, pea ni molle. Porque ñande ya ella que siempre aquí Dios es generoso. Mira mucho más allá y conoce de nuestras capacidades y lo que nosotros valemos. Y entonces quiere decir, peisa ñandemos cree, pero pease yo que fuera, o poco añadereje porque pea ñandemos cree, porque en la medida en que nosotros vemos, entre comillas, el excedente, la abundancia, el sobrar, quiere decir que es también el esfuerzo, la lucha. Yandeco ya eguri, que ese mita y oweru, y aquí yo tengo 5 panes y 2 pescados, que es nada, humanamente hablando, ñande ya es samaguri ya ema oiguri, esto no es nada para tanta gente, ya emaguri, humanamente hablando. Pero sin embargo, cuando abunda, sobra y excede, quiere decir que tenemos que mirar que esto es gracia de Dios y que siempre la gracia de Dios, el amor de Dios, excede a lo que es simplemente humano. El don de Dios supera esa necesidad inmediata y por lo tanto la providencia divina siempre es sobreabundante. Allí donde abundó el pecado de San Pablo, sobreabundó la gracia. Es decir, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que tal vez nosotros no lo merecemos, sin embargo, sobreabunda la gracia de Dios. El milagro, porque toda pobreza, toda precariedad, o toda necesidad de alimento, queridos amigos, que tenemos aquí y que Dios nos va a ofrecer por eso el pan de vida ante la pobreza o ante el hambre del hombre, porque nos está realizando bien. Sin embargo, ahí sobreabunda la gracia. O sea que la multiplicación de los panes, cuando nos dice aquí que incluso sobraron, quiere decir que la gracia de Dios lleva. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es la palabra aposlemi, perder, destruir, dejar perecer. Anique o manomba evete, que no se pierda nada. Apolemi quiere decir perder, destruir, dejar perecer. Pero aquí dice para que no se pierda nada. Upeajina la ñande, yara ñande, pero tiene gran misión ñande en Guaraina. A tiene obligación
pero nosotros le agregamos y decimos esa obligación moral, porque la obligación moral quiere decir que lo recibido de parte de Dios posee un valor que debe ser custodiado. Ñandeña ñangarecuana, ñandeña mañabara hayaikuaba en apeñan de yara, o yerurea ñande, apeñan de yara pecha, o moña peñan de pope. Por lo tanto, esa palabra apolemi, quiere decir directamente que no se destruya nada. Por eso dice el ¿verdad? El no. El apolemi. Aníquena pejeyati lleva la oñejundirei. Aníquela pejeyati, es decir, aquí hay una obligación moral de parte de nosotros. Ñande ya yesa, cuara ya yesa, peara ya peala ñande yara yeruya se hinara. Peala ñande yara hoy potasia ya pojinara. Y desde ahí entonces vamos a ver que lo recibido de Dios, peñan de yara me ñande homoya hina peñan de pobe, posee ese valor para que nosotros lo cuidemos, para que nosotros lo custodiemos, para que nosotros después podamos conservarlo y también ofrecer siempre a la misma comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 6, versículo 12. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, este versículo? En primer lugar, Dios da con generosidad y abundancia. Upeana eteo y las ñande. Ñande yara ñandera jueterei, y por eso siempre da con generosidad y abundancia. Nosotros somos criaturas del Señor. El añande apojarei. Queridos amigos, ese amor inmenso, ese amor de Dios hacia nosotros, Dios que nos ha hecho. Entonces, Él es muy generoso y es muy bondadoso y por eso nos ofrece abundancia, con abundancia. O me eñande. Do puitayo bebes y na lleva, sino que hoy cuan eñande na ave, pea nemba na ave, pea lande umaiteye mare yerurea cuya lleva. Porque al final de cuentas eso es lo que nosotros siempre pedimos a Dios. Nosotros pedimos, aunque sea inconscientemente, luchamos por esa vida, luchamos por esa gracia de Dios. Pero Dios no se deja ganar justamente en generosidad y no se deja ganar en la abundancia. Nosotros hemos reflexionado en los versículos anteriores que cuando Jesús le decía ahí a los apóstoles, y denle ustedes de comer, ñande muchas veces, ñande lleva porque nos falta generosidad, nos falta apertura hacia la abundancia que el Señor nos regala. La abundancia de los dones que tenemos a disposición. Entonces, ñande tariri, allá para pues, ñandente moy. Eso se llama monopolio. Y el monopolio, queridos amigos, es lo peor dentro de una comunidad, ¿verdad? Porque entonces no queremos compartir. En síntesis, estamos siendo muy egoístas, estamos solamente estirando el agua para nuestro molino. Una segunda enseñanza es que la administración responsable forma parte de la fe. Forma parte de la fe. ¿Qué quiere decir fe? Fe quiere decir amén, emuná, creer. Esta es la verdad, quiere decir. Y entonces, si la administración responsable forma parte del emuná, es decir, de la verdad, quiere decir que tenemos que ser muy responsables en saber administrar los bienes que Dios nos ha regalado. Tenemos que saber administrar. Queridos amigos, lastimosamente nosotros nos vamos escondiendo detrás de tantas maneras, pero yo les diría hasta irresponsables en la administración. Y eso es lo que vemos así, pero
no hace falta ni abrir tanto los ojos, ¿verdad? Para darse cuenta de la falta de responsabilidad en la parte administrativa. Y eso forma parte de la fe. ¿Qué quiere decir que forma parte de la fe? Quiere decir que si hay una buena administración, queridos amigos, podemos decir que la verdad es que nadie pasará necesidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. Es la primera comunidad cristiana. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo, en la medida en que nosotros somos responsables en nuestra administración. Es decir, que la verdadera conversión es un mirar, escuchar el evangelio, el añan de yara hoy potayan de ewi, hamaena veñan de yara o me eñan de la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar, hermana o me eñan de hay que justamente ya poco amba de administrar responsablemente. Una tercera enseñanza es que el alimento posee dignidad y dimensión sagrada. El alimento. ¿Por qué, queridos amigos? Porque peñan de yahuere coina, como gracia, como don, la producción, lo que Dios hace que produzca la tierra, lo que Dios hace que produzca nuestro entorno, la misma creación, tiene que ser mirada como un elemento sagrado. ¿Pero qué quiere decir elemento sagrado? Elemento sagrado quiere decir que yo no puedo mirar simplemente un aspecto humano diciendo y ahí entra entonces el desperdicio. El desperdicio, ¿por qué? Y porque nosotros, dentro de nuestro egoísmo, muchas veces nosotros decimos que nosotros pero estaba en la icana y no puede a la fin de mes o lo que sea ande aceite. Entonces por eso dice aquí el alimento posee la dignidad y la dimensión sagrada. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, todo lo que significa, entre comillas, el sueldo, la alimentación, el salario, eso quiere decir el alimento, pero que proviene desde la riqueza de Dios. Aupeare, si proviene desde Dios, el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu salud, de tu empeño, de tus características y de tu donación, porque eres yepitazo, entonces tiene esa dimensión sagrada. Dios, entre comillas, es el que te agradece. ¿Pero por qué? Porque al decir agradecer quiere decir que nosotros estamos cumpliendo lo que Dios nos puso en nuestra vida como chip. Upeare con San Ireneo de León, y algo voy a llevar que la gloria de Dios es el hombre viviente. Upeare dice que Dios se complace en el hombre que cumple el objetivo que Él mismo le había puesto en su corazón y en su mente. Una cuarta enseñanza es que la abundancia no justifica el desperdicio. No. Hemos poco tu pea, no vale veima. Hemos poco tu pea porque pea, no hagan, pea, tembiu, coenwe, pea ñamon bonte mana. Aquí, queridos amigos, tenemos que volver a entender por qué la abundancia no justifica el desperdicio. Porque la abundancia mía quiere decir que al hablar de abundancia quiere decir que otros también existe la palabra precariedad. Hay otros que están en la precariedad. Y también podemos utilizar la palabra escasez. Porque umika ameo y canaya hina lleve que tu jamuesa la huereco. La oscarumía, algunos que ellos de fin de mes como es allá agenda para moina la se sueldo y voy a algunos de. Entonces quiere decir, queridos amigos, que esa abundancia no va a justificar que yo después tenga que desperdiciar porque se ejemplo para hoy. En todo caso, lo que tenemos que hacer es saber administrar para que ninguno pase necesidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. Es la enseñanza de Jesucristo.
Es la enseñanza del Evangelio. Nadie puede estar en la precariedad y menos aún tener que justificar porque se está huereco. Entonces, hacemos un ponte, mana. No, que no se pierda nada, dice luego. Y luego, queridos amigos, como quinta enseñanza es que el discípulo debe custodiar los dones recibidos. Ya custodiarse, yo que fuera. Ni mañana lleva ya echana, para ese va peña de yarala, hoy cuando ella de tanta gracia y por lo tanto hay que custodiar, tenemos que cuidar. El valorar el pan y evitar el desperdicio tiene que ser una de nuestras metas, valorar el trabajo, valorar el esfuerzo y sobre todo evitar todo lo que es desperdicio, administrar responsablemente los bienes de la familia. Ya mañana ponana, ya echana, va a y contener, ahí lleva peñandera, pisa peñandero, gapu, pero viña mañana pues no. Y luego también compartir con quienes tienen necesidad. Algunas veces nosotros con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces lo tiramos o lo que sea, pero nada ahí lo esencial, sino que nosotros tenemos que mirar y tenemos que decir, no señor, aquí tenemos que ser capaces de compartir con aquellos que están necesitando. Y luego el reconocer cada don como gracia de Dios. Peshaguere comía jina. Yo recuerdo que en varias de las conversaciones como en el señor Zacarías Ortiz, una de las cosas que él me decía, dice, fíjate un poco, Víctor, todo viene de la tierra. Qué grande que es la tierra. Lo que dentro de la cultura indígena también de nuestros suelos latinoamericanos le llamaban el Pachamama, ¿verdad? Pachamama, el dios tierra, ¿verdad? Es decir, la grandeza, la riqueza y la gracia de Dios que se manifiesta en la tierra. Y Monseñor Zacarías Ortiz miraba y decía, mira un poco, peña de ella, una pelechuga, moyo, apeado de la tierra. Si vos vas a tener la envichai, si tenés el oro, si tenés la plata, si tenés el hierro, lo que sea, moyo, vea, apeado upe, lo me ande y vea. Si vos tenés los animales que crecen, tu misma carne, tu misma vida, ¿de dónde viene? Y de lo que la tierra va produciendo y luego nosotros lo vamos aprovechando. Es interesante, ¿verdad? Entonces, aquí nada se desperdicia, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que mirar y entender que todo es gracia y no podemos desperdiciarlo, sino que tenemos que mirar siempre hacia la escasez o la precariedad de una comunidad que nos necesita a todos. Y si así lo entendemos, siempre vamos a tener el alma y el corazón muy abierto a los demás y un corazón muy generoso. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.